le conté a mi novia algo que vi y terminé desbaratando su familia. ¿Hice bien o debería haberme callado? Me llamo Javier y, hasta hace poco, pensaba que tenía todo lo que alguien podría desear en una linda relación. Llevo aproximadamente 5 años de noviazgo con Leti, una chica maravillosa con la que he compartido momentos que jamás olvidaré. Desde el principio, nuestra relación ha sido sólida, basada en la confianza y el respeto mutuo. Leti y yo siempre nos hemos llevado bien, y nuestras familias, que son una parte importante de nuestras vidas, también han encajado a la perfección. Leti es hija única, y sus padres, Beatriz y Fernando, son personas trabajadoras y de buena posición económica. Siempre los he admirado por su dedicación y por la forma en que han construido una vida cómoda y estable para su hija. Desde que comencé a salir con Leti, ellos me han tratado con cariño y respeto, haciéndome sentir como parte de su familia. Aunque mis propios padres son más modestos en sus recursos, siempre ha habido un mutuo entendimiento y una buena relación entre ambas familias. Era fácil pensar que la familia de Leti era casi perfecta, una imagen ideal que, hasta hace poco, no había sido cuestionada. Todo empezó un día común, o al menos eso creía. Leti vino a mi casa para estudiar y hacer algunos deberes. Era una tarde tranquila, el sol iluminaba la sala, y la brisa que entraba por la ventana traía consigo el olor fresco de los árboles cercanos. Nos instalamos en el comedor, como tantas otras veces, pero justo cuando Leti comenzó a sacar sus cosas, se dio cuenta de que había olvidado su laptop en casa. Sin dudarlo, me ofrecí a ir a buscarla. No te preocupes, amor, yo la voy a traer. Así que aprovechas para adelantar algo más, le dije con una sonrisa. Leti aceptó y me dio las llaves de su casa, algo que no era raro, pues ya había ido solo a su casa en varias ocasiones. Conduje hasta la casa de Leti sin pensar mucho en lo que vendría. Al llegar, estacioné el coche en el camino de entrada, como siempre hacía, y usé la llave para entrar. Al cruzar la puerta principal, noté que el ambiente estaba inusualmente silencioso. Supuse que Beatriz, su madre, y Fernando, su padre, no estaban en casa, o quizás estaban en sus respectivas oficinas dentro de la casa. El salón de la entrada estaba vacío, y un silencio incómodo llenaba el aire. Me dirigí a la escalera, con la intención de subir al cuarto de Leti para recoger su laptop. Pero justo cuando iba a subir el primer escalón, escuché un ruido que provenía de la sala contigua. Era un sonido apagado, como de voces en susurros. Al principio, no le di importancia, pensé que sería la televisión. Sin embargo, una sensación extraña me invadió, y decidí asomarme. Lo que vi entonces fue algo que jamás habría esperado, algo que rompió en 1000 pedazos la imagen que tenía de la familia de Leti. Ahí, en el sofá, estaba Beatriz, la madre de Leti, con un hombre que no era Fernando. Estaban tan concentrados en lo que hacían que no se dieron cuenta de mi presencia al principio. La escena que se desarrollaba ante mis ojos era un encuentro íntimo, y no había duda alguna sobre lo que estaba pasando. Me quedé paralizado, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Mi mente se resistía a aceptar lo que mis ojos me mostraban. No podía ser cierto, no en esa familia que tanto había admirado. Beatriz estaba arriba de ese hombre agarrándose el pelo y cerraba los ojos mientras ella galopaba a ese hombre. Beatriz fue la primera en percatarse de mi presencia. Cuando levantó la mirada y me vio allí, de pie en las escaleras paralizado por lo que miraba, sus ojos se abrieron de par en par y una expresión de horror cruzó su rostro. El hombre que estaba con ella rápidamente se apartó y trató de cubrirse, pero en ese momento todo era demasiado evidente. Javier, ¿puedo explicarlo?, balbuceó Beatriz, acercándose a mí con una expresión de desesperación. Por favor, no le digas nada a Leti ni a Fernando. Esto fue un error, algo que nunca debió haber pasado, me rogaba mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Pude sentir su mano temblando mientras intentaba sujetarme del brazo, tratando de impedir que me fuera. El silencio que siguió fue abrumador. Mi mente daba vueltas. Sabía que lo que había visto cambiaría todo. ¿Qué debía hacer? ¿Podía realmente callar y pretender que nada de esto había sucedido? Pero mientras Beatriz seguía suplicando, su desesperación solo alimentaba mi propia convicción. No podía ocultar algo así, no a Leti. No a la chica que confiaba en mí,
que pensaba que yo era alguien en quien podía contar siempre. Aunque sabía que esto iba a destrozarla, decidí que lo correcto era ser honesto. Sin decir una palabra más, me aparté de Beatriz y subí a la habitación de Letty. Ahí encontré la laptop, aún encendida sobre su escritorio. Mientras la tomaba, el peso de la situación comenzaba a aplastarme. Bajé las escaleras rápidamente, sin volver a mirar hacia la sala. Beatriz estaba todavía en el umbral, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no dije nada. Simplemente salí de la casa, sintiendo como si el aire que me rodeaba se hubiera vuelto denso e irrespirable. El camino de regreso a casa fue una mezcla de nerviosismo y tristeza. ¿Cómo le diría esto a Letty? ¿Cómo podría mirarla a los ojos y revelarle algo que sabía que rompería su corazón? Al llegar a mi casa, encontré a Letty en la cocina, preparando algunos bocadillos como había dicho que haría. Me recibió con una sonrisa, completamente ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Gracias, amor, ¿todo bien en casa?, me preguntó mientras ponía las galletas en una bandeja. La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Letty, necesito hablar contigo. Es algo importante, le dije, intentando mantener la calma en mi voz. Ella inmediatamente notó que algo andaba mal. Nos sentamos en el sofá, y mientras ella me miraba con preocupación, las palabras comenzaron a fluir. Le conté todo, desde el momento en que entré en su casa hasta la escena que presencié. Cada palabra parecía caer como una piedra, pesada y dolorosa, y pude ver cómo su rostro se transformaba de la preocupación a la incredulidad, y luego a la devastación. No, no puede ser verdad, fue todo lo que pudo decir al principio. Sus manos temblaban, y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. La imagen que tenía de su familia, la misma que yo también había tenido, se desmoronaba ante sus ojos. Traté de consolarla, pero sabía que no había nada que pudiera hacer o decir para aliviar ese dolor. Horas después, cuando el sol ya se había ocultado, Letty decidió que debía confrontar a su madre. Aunque intenté convencerla de que esperáramos, su determinación era inquebrantable. Ella quería la verdad, y no estaba dispuesta a esperar. Así que, a pesar de la hora, nos dirigimos juntos a su casa. Cuando llegamos, la casa estaba en silencio, pero esta vez era un silencio cargado de tensión. Beatriz estaba en la sala, sola, con los ojos hinchados y la expresión de alguien que ya sabe lo que viene. Letty no perdió tiempo. En cuanto cruzó la puerta, comenzó a gritar. El dolor y la rabia que sentía se convirtieron en palabras duras que llenaron la casa. La confrontación fue brutal, y aunque traté de intervenir, Letty estaba decidida a no dejar que su madre escapara de la verdad. Fernando apareció entonces, atraído por los gritos, y lo que siguió fue aún más devastador. No tuve más remedio que contarle lo que había visto, y la expresión de dolor en su rostro fue algo que nunca olvidaré. La familia que Letty y yo habíamos idealizado estaba hecha añicos. Fernando, siempre el hombre fuerte y sereno, parecía un niño perdido, sin saber cómo enfrentar lo que acababa de descubrir. Finalmente, logré convencer a Letty de que nos fuéramos. Su madre estaba destrozada, y su padre, completamente desconcertado, apenas pudo decir unas palabras antes de que saliéramos de la casa. Al llegar de nuevo a mi apartamento, Letty se derrumbó. Pasó la noche llorando, y aunque hice todo lo que pude para consolarla, sabía que esto era algo que ningún abrazo podría curar. Al día siguiente, recibí un mensaje de Fernando. Agradecía mi honestidad, aunque sabía que eso no aliviaba la tristeza de lo que había sucedido. Letty y yo hablamos largamente sobre lo ocurrido, pero no había respuestas fáciles. Lo que habíamos vivido había cambiado todo, y aunque seguimos juntos, el dolor y la desconfianza habían dejado su marca. El mundo que ambos conocíamos se había vuelto patas arriba, y mientras observaba a Letty intentando recomponer los pedazos de su vida, no podía evitar sentirme responsable de la destrucción que había causado, aun sabiendo que lo único que hice fue decir la verdad. ¿En realidad creen que hice lo correcto o dejar que mi suegro descubriera las cosas a su tiempo? Espero que les haya gustado, me apoyes con un like y suscríbete. Para más historias de Reddit prohibidas.